Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy nos sumergiremos en un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar y que sin duda capturará su atención, especialmente si son fans de las historias que nos hacen suspirar, emocionarnos y por qué no sufrir un poquito. Hoy vamos a desentrañar el amor de Serkan y Özge y cómo un impacto inesperado ha sacudido su relación. Prepárense para un viaje emocional a través de las complejidades del amor, las sorpresas de la vida y cómo las pruebas pueden fortalecer o quizás poner en jaque las conexiones más profundas. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Son el motor de este canal y su apoyo es fundamental para nosotros. En el mundo de la ficción, las relaciones de pareja a menudo se presentan como caminos de rosas, pero todos sabemos que la vida real, y por ende, las historias que la reflejan, están llenas de obstáculos, giros inesperados y momentos que ponen a prueba la fortaleza de cualquier vínculo. Y la historia de Serkan y Özge no es la excepción. Este título, Amor de Serkan y Özge, un impacto inesperado sacude su relación, nos adelanta precisamente eso, que algo, o alguien, ha irrumpido en su mundo, desequilibrando la armonía que hasta ahora parecía reinar. ¿De qué se trata este impacto? Es una crisis externa, un secreto revelado, una decisión drástica. Las posibilidades son infinitas y es precisamente en esa incertidumbre donde reside la magia de una buena historia. Podríamos estar hablando de un triángulo amoroso clásico, donde una tercera persona irrumpe para sembrar la duda y la discordia. Imaginen a Serkan tan entregado, tan apasionado, o quizás a Özge con su fuerza y su dulzura, viéndose de repente ante la tentación o la amenaza de un rival. O quizás el impacto no es una persona, sino una situación. Un secreto del pasado que sale a la luz, algo que uno de ellos ha estado ocultando y que al revelarse, cambia por completo la percepción del otro. Podría ser un error profesional que afecta su futuro, un problema familiar que los involucra de maneras inesperadas, o incluso una enfermedad que pone en perspectiva todo lo que dan por sentado. Piensen en cómo esas situaciones pueden generar estrés, miedo, desconfianza, y cómo cada uno reacciona de manera diferente, creando fisuras en la comunicación y en la intimidad. Y es que las relaciones, por muy sólidas que parezcan, son organismos vivos. Necesitan ser nutridas, cuidadas y adaptadas a los cambios. Un impacto inesperado por definición, es algo que no se ve venir, algo que te saca de tu zona de confort y te obliga a reaccionar. En el caso de Serkan y Özge, este impacto los obliga a confrontar aspectos de su relación que quizás habían estado ignorando o que pensaban que estaban resueltos. ¿Están realmente conectados a un nivel profundo? ¿Confían plenamente el uno en el otro? ¿Son capaces de superar juntos las adversidades, o la presión los separará? Consideremos las posibles dinámicas. Si el impacto es una infidelidad, aunque sea solo una tentación o una malinterpretación, la confianza se ve gravemente dañada. La duda se instala y cada gesto, cada palabra, puede ser analizado bajo la lupa de la sospecha. Si es un secreto, la traición a la honestidad puede ser aún más dolorosa, porque implica que la persona que creían conocer tenía otra faceta oculta. Y si son circunstancias externas como problemas económicos o de salud, el estrés puede generar tensiones, discusiones y un sentimiento de impotencia que, si no se maneja con empatía y apoyo mutuo, puede erosionar la relación desde adentro. Pero aquí es donde reside la belleza de estas historias. No todo es drama y desilusión. A menudo, estos impactos inesperados son el catalizador para un crecimiento personal y para una reevaluación de lo que realmente importa. Serkan y Özge, al verse obligados a enfrentar esta crisis, tienen la oportunidad de descubrir fortalezas que no sabían que poseían, tanto individualmente como pareja. Quizás aprenden a comunicarse de manera más efectiva, a ser más comprensivos, a perdonar, o a luchar por su amor con una determinación renovada. Pensemos en los momentos clave que podrían definir esta sacudida. Podría ser una conversación tensa en medio de la noche, una confrontación cara a cara donde las verdades duelen pero son necesarias, o tal vez un acto de sacrificio, donde uno de ellos pone sus propios deseos en segundo plano por el bienestar del otro. Estos son los momentos que forjan el carácter de una relación, los que dejan cicatrices, pero también los que, cuando se superan, hacen que el vínculo sea aún más fuerte y resiliente. La narrativa de Serkan y Özge nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras propias relaciones. ¿Qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Cómo reaccionaríamos ante un impacto similar? Es fácil.
L juzgar desde fuera, pero cuando uno está inmerso en la tormenta, las decisiones se vuelven mucho más complicadas. La empatía es clave, intentar ponernos en el lugar del otro, entender sus miedos, sus motivaciones, sus errores. Y no olvidemos el papel del tiempo. A veces las heridas tardan en sanar, y la reconstrucción de la confianza puede ser un proceso largo y arduo. Habrá días buenos y días malos, momentos de esperanza y momentos de desesperación. Pero si el amor es genuino, si la conexión es profunda, entonces habrá una base sólida sobre la cual reconstruir. Además, ¿qué pasa con el entorno de Serkan y Özge? A menudo las relaciones están influenciadas por amigos, familiares e incluso por el ambiente laboral. ¿Quiénes son los aliados y quiénes son los saboteadores? ¿Hay alguien que intente aprovecharse de la situación, o que ofrezca un apoyo incondicional? Estos personajes secundarios pueden jugar un papel crucial en el desarrollo de la trama, aportando diferentes perspectivas y desafíos. Quizás Serkan, conocido por su carácter reservado, se vea obligado a abrirse y mostrar su vulnerabilidad. O tal vez Özge, siempre tan fuerte, descubra que necesita ayuda y apoyo. Estas evoluciones personales impulsadas por la crisis son las que hacen que los personajes sean creíbles y que su historia resuene con nosotros. Podríamos imaginar escenas donde la tensión es palpable. Un silencio incómodo en una cena, una mirada furtiva cargada de significado, una discusión que estalla por algo trivial pero que en realidad es la punta del iceberg de un conflicto mayor. Estos pequeños detalles son los que construyen la atmósfera y nos sumergen en la historia. Y luego está la cuestión de la resolución. ¿Lograrán Serkan y Özge superar este impacto inesperado? ¿Salir más fuertes, más unidos? ¿O será este el principio del fin de su amor? La belleza de las historias es que nos permiten explorar estas posibilidades, y a menudo, la resolución no es blanco o negro, sino que deja espacio para la interpretación y la reflexión. Quizás encuentren un nuevo equilibrio, una nueva forma de amarse, o quizás, a regañadientes, deban aceptar que a veces, a pesar de los buenos sentimientos, las relaciones no están destinadas a perdurar. Este título nos promete drama, nos promete emoción, y nos promete un viaje a través de las vicisitudes del amor. Nos invita a ser testigos de cómo dos personas, puestas a prueba por un evento inesperado, deben decidir si su amor es lo suficientemente fuerte como para resistir la tormenta. Es una oportunidad para reflexionar sobre la resiliencia, la comunicación, el perdón y la importancia de luchar por lo que uno ama. En resumen, hemos explorado la premisa intrigante del título, desgranando las posibles causas de un impacto inesperado que sacude la relación de Serkan y Özge. Hemos imaginado cómo este evento podría manifestarse en sus vidas, desde triángulos amorosos hasta secretos revelados o circunstancias externas. Hemos reflexionado sobre las reacciones, las dinámicas de poder, las pruebas de confianza y la posibilidad de crecimiento personal y relacional que surge de la adversidad. Hemos destacado la importancia de la empatía al analizar estas situaciones y cómo los pequeños detalles narrativos crean la atmósfera de suspenso y emoción. Y por último nos hemos preguntado sobre la resolución de su historia, dejando abierta la puerta a múltiples desenlaces, desde la superación y el fortalecimiento hasta la inevitable separación. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta profunda reflexión sobre el amor de Serkan y Özge y ese impacto que ha sacudido su relación. Espero que este análisis les haya resultado tan intrigante y enriquecedor como a mí. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que podría ser este impacto inesperado? ¿Cómo creen que reaccionarían Serkan y Özge? Dejen sus teorías y comentarios abajo, estoy deseando leerlos. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!